Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El Atlético de Madrid ha comenzado bien la Liga con un empate en Villarreal y sobre todo con la victoria por 3-0 ayer al Girona. Y yo me he ido unos días más a la playa porque algún seguidor como José Luis me decía que no me veía moreno. Y en estos días el mercado de fichajes del Atleti, que no ha parado de moverse, se ha cerrado ya lo de Conor Gallagher, como os dije, unido a la operación de Joao Félix, que se marcha al conjunto londinense. Pero ahora hay cierta decepción entre la afición del Atlético de Madrid, porque el deseado como nuevo central era el eslovaco David Hansko, y hoy se ha presentado a Clement Lenglet. Vamos a analizar en qué momento llega ahora mismo el central francés y os voy a contar cómo el Atlético de Madrid ya está filtrando que lo de Hansko no se va a poder hacer. Vamos a comenzar con lo de David Hansko, el central eslovaco que os conté durante el mes de julio que estaba cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid, entre otras cosas porque él estaba como loco por vestirse de rojiblanco. De hecho, en declaraciones públicas había dicho que tenía ganas de vivir una nueva experiencia, de dejar el Feyenoord, y su propio representante había dicho en la prensa que la oferta que más le seducía era la del Atlético de Madrid. Pero el Feyenoord ha resultado un hueso demasiado duro de roer en las negociaciones. El Atleti ha hecho varias ofertas por Hansko, empezó por unos 20 millones de euros y ahora me aseguran que en la última habían llegado a la cifra de 30 millones. Y me sorprende que el Feyenoord se haya negado también a traspasarlo por esta cantidad, ya que en su momento, cuando el Atleti ofrecía 20, 22, 25, en todo momento lo que transmitían era que el Feyenoord pedía esos 30 millones de euros, y si el Atleti ha llegado a esa cantidad, no entiendo ahora por qué no le traspasan. Pero lo que está claro es que en el club holandés no tienen ninguna intención de desprenderse de Hansko, ya que en las 3 jornadas que van de la Liga holandesa y también en la Supercopa ha jugado el central eslovaco los 90 minutos en los 4 encuentros y de hecho incluso en la segunda jornada ya se estrenó como goleador. Y el mercado de fichajes que se cierra ya este mismo viernes 30 de agosto a las 11:59 de la noche, y no sería nada optimista con que todavía haya alguna opción de que pueda llegar Hansko, porque como os decía al principio, es el propio club, el propio Atlético de Madrid, el que ya está filtrando, explicando a los medios que no se va a poder fichar a Hansko porque con su llegada se superaría el límite salarial. Hansko, en principio, con quien había un acuerdo, cobraría unos 6 millones de euros brutos por temporada, que serían unos 3 millones y medio limpios, y por la amortización del traspaso, que es algo en los fichajes que también se mete en el límite salarial, habría que contabilizar unos 6 millones de euros al año, ya que si el Atleti terminara pagando 30 millones y se le firman unas 5 temporadas, que es un central de 26 años, pues serían eso, unos 6 millones de euros de amortización al año, y el Atlético de Madrid asegura que con esa cantidad supera el límite salarial. Es un argumento que por otro lado también suena un poco raro, porque este año el Atlético de Madrid ha liberado mucha masa salarial, ya que Simeone se bajó su sueldo, Koke se ha bajado para renovar el sueldo a la mitad, y han salido futbolistas con sueldos altos como Saúl, como Morata, como Mario Hermoso o como el propio Joao Félix. Pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que el recambio de Hansko es Clement Lenglet. Estamos hablando de 2 futbolistas que ocupan la misma demarcación, centrales zurdos, y de hecho el club ya está justificando que Lenglet, pues como viene cedido del Barcelona, no hay amortización de traspaso y que su sueldo se lo ha reducido sensiblemente respecto a lo que ganaba en el Barça, ya que estaba cobrando allí una pasta, cerca de 9 millones de euros limpios por temporada, y en el Atlético de Madrid se lo ha rebajado a más de la mitad y va a ganar unos 4 millones de euros limpios, como digo, netos por este año en el Atlético de Madrid. Y viendo lo que hay en esa parcela defensiva, con Lenormand y Jiménez como en principio únicos centrales titulares, pero sabiendo que por desgracia el uruguayo se lesiona mucho y que los acompañantes son Azpilicueta y Bixel con 35 años, o Reinildo, que está todavía en duda a ver si puede recuperar su rendimiento,
pues Lenglet en principio viene para jugar mucho. ¿Y en qué estado llega Clement Lenglet? Bueno, pues en los últimos 2 años el Barcelona lo ha sacado cedido, primero al Tottenham y después al Aston Villa, y ninguno de los 2 clubes ingleses se lo ha querido quedar. En el Tottenham hace 2 temporadas sí que jugó bastante, disputó 26 de las 38 jornadas de la Premier, y en Champions jugó 7 de los 8 partidos de la máxima competición continental, siempre como titular, pero pese a ello no se lo quisieron quedar en propiedad y este año ha salido cedido al Aston Villa. Y allí sus números han sido bastante deprimentes. Ha disputado solo 14 de las 38 jornadas de la Premier y en el resto de encuentros no crean que ha estado lesionado, ha estado en el banquillo de suplentes. En su último año en el Barça, la 2021-2022, disputó solo 21 jornadas de Liga, varias de ellas partiendo desde el banquillo, así que estamos hablando de un jugador que en los últimos años está en clara decadencia, teniendo en cuenta que el Barça pagó por Lenglet en 2018 35 millones de euros al Sevilla. Y hoy mismo le han presentado y he visto su rueda de prensa de presentación y al menos debo decir que me ha generado cierta esperanza el ver cómo contaba que tenía muchas ganas de ponerse a las órdenes de Simeone porque confiaba en que le podía mejorar como futbolista y también reconocía no haber estado bien físicamente en los últimos tiempos. Un Lenglet trabajador que intenta darlo todo para ayudar al equipo y bueno, dar el 100%. Estoy mucho mejor físicamente ahora y creo que puedo aportar muchísimo para lograr victorias y para ayudar al club. Sí, tengo mucha ilusión. Creo que puedo aprender mucho. Si miramos en el pasado y ahora mismo todos los centrales que pasaron por sus manos han crecido muchísimo como jugador y como persona y estoy aquí para aprender y dar un paso más para ayudar al equipo y para mí mismo. Ojalá se note esa mejoría física de la que habla Lenglet y ojalá también pueda recuperar su mejor versión el Cholo Simeone, porque la realidad es que su fichaje suena a parche, como en su momento sonaron Reguilón o Daniel Bas o recientemente Gabriel Paulista, y ya saben cómo acabaron todos ellos. Y el que se suponía que no era ningún parche, sino que llegaba como un fichaje prometedor y con mucho futuro, era Samu Morodion. El flamante campeón olímpico con la selección española, ya os conté que aunque se truncó lo del Chelsea, pero que el Atlético de Madrid lo quería colocar y lo han colocado en el Oporto. Y las cifras pues son bastante más bajas de lo que se había hablado, ya que el conjunto portugués va a abonar 15 millones de euros por Morodion solo por el 50% de sus derechos, pero la próxima temporada, pagando 5 millones más, ascenderían a un 65% de los derechos y al año siguiente, con otros 5 millones, llegarían al 80%. Es decir, que el Oporto, en esta fórmula un tanto extraña, pagaría 25 kilos por el 80% de los derechos de Samu Morodion y el Atlético de Madrid no se ha guardado ninguna opción de recompra, con lo que podría estar diciendo adiós sin debutar a un delantero que creo que tiene mucho potencial, que tuve la oportunidad de entrevistarle y que demostró tener muchísima hambre y muchísima ilusión por triunfar en el Atlético de Madrid y que se va a marchar sin ni siquiera vestir la rojiblanca. Al final el que ha terminado en el Chelsea es Joao Félix. Como os dije, el Atlético de Madrid estaba pidiendo unos 55 millones de euros y es finalmente lo que va a recibir, y era necesaria esa salida de Joao Félix para cumplir esa especie de trueque que habían acordado con el Chelsea, primero por Samu, finalmente por Joao, para que llegara Conor Gallagher. Ambos han debutado ya y creo que el Atlético de Madrid sale ganando y mucho con el cambio. No porque Gallagher sea mejor jugador que Joao, que son dos futbolistas totalmente diferentes, pero creo que el perfil del inglés, un box-to-box, le va a venir muy bien al conjunto colchonero y sobre todo Joao, pues no quería estar en el Atlético de Madrid, nunca congenió con Simeone y definitivamente se dice adiós al futbolista luso que por desgracia ha dado un rendimiento mucho más inferior de lo que se esperaba. Y otro que tampoco era un parche, se suponía, y que se va a marchar prácticamente inédito,
es otro jugador prometedor, como es el jovencísimo Arthur Vermeeren. A sus 19 añitos y habiendo pagado por él 22 millones de euros hace solo 8 meses, pues Vermeeren se va habiendo jugado solo 160 minutos con la rojiblanca. Se va en este caso cedido al Leipzig, pero el conjunto alemán, que sí que se guarda una opción de compra, y mucho me temo que Vermeeren no va a volver al Atlético de Madrid, y la verdad es que no lo entiendo como una inversión muy alta para un chico de 19 años que allí en el Amberes se había salido, y no me explico si es que lo han fichado sin el beneplácito de Simeone, o es que una vez llegado aquí, pues el Cholo ha visto un jugador muy distinto del rendimiento que dio allí en Bélgica, pero como digo, se marcha inédito, sin oportunidades, y veo difícil que vuelva el que se suponía que podía ser el 5 de futuro para el Atlético de Madrid. Como veis, no estoy muy contento con estas salidas de dos jóvenes a los que se había fichado como apuesta de futuro, como Samu Morodion y Vermeeren. Eso sí, el mercado de fichajes del Atlético de Madrid creo que ha sido positivo. Creo que tienen que jugar juntos, sin duda, como titulares, tanto Sorloth como Griezmann como Julián Álvarez, algo que no ocurrió en el día de ayer, y creo que el equipo se va a quedar cojo en defensa sin esa llegada de Hansko o de otro central de nivel, salvo que Lenglet nos sorprenda y recupere su nivel. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta porque ayuda mucho a que el vídeo se sitúe arriba y llegue a más gente recomendado por YouTube. Que os suscribáis, por favor, que es gratis, un clic y os avisa cada vez que suba un vídeo. Y como siempre, quiero leer todos vuestros comentarios, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el fichaje de Lenglet? ¿Os ilusiona, como la mayoría de fichajes hasta ahora del Atlético de Madrid? ¿O por el contrario os ha supuesto un bajón, como piensan muchos, viendo su rendimiento de las últimas temporadas? ¿A qué os suena lo de Hansko, que parecía tan lejos, y ahora ese argumento de que superaría el límite salarial? ¿Y qué os ha parecido el debut del Atlético de Madrid en Liga? Tanto ese empate en Villarreal como el gran encuentro ayer contra el Girona. ¿Creéis que este Atleti puede luchar por los títulos? ¿O que sufrirá mucho en defensa sin esa llegada necesaria de un segundo central titular? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!